Bienvenidas, bienvenidos a este podcast El sentido de la conciencia. Mi nombre es José Verdú y en este espacio nos vamos a adentrar en el misterio donde percepción y realidad se revelan como una sola. Empecemos. En este primer episodio me quiero enfocar en pocas cosas, contarte primero un poco por qué este espacio y este cambio de formato, porque había empezado a hacer unos videos en Instagram, el formato de 3 minutos me quedaba corto y finalmente digo, no, quiero realmente tener un espacio donde poderme explayar en estos temas que vamos a explorar en este podcast. Considero a la conciencia como el sexto sentido, ¿no? Esta capacidad que tenemos de percibir y de participar de la vida desde esa percepción. Y en este espacio vamos a explorar diferentes perspectivas para entender este misterio de la conciencia y la realidad. Vamos a hablar y explorar tradiciones ancestrales, filosofía espiritual, nuevas ciencias, distintas perspectivas que nos van a guiar hacia el entendimiento de esto que llamamos existencia, conciencia, realidad. Entender qué es la conciencia y qué es real ha sido algo que me ha obsesionado desde muy niño. Y de alguna manera, y en el tiempo iré contándote más cositas sobre mi historia personal, pero esta idea se volvió como este motor, esta curiosidad inicial que me abrió a un montón de información hace mucho tiempo. Todo esto de alguna manera empieza, en mi caso, desde muy pequeño, pero alcanza un punto álgido y un punto de transición más o menos en el año 2008, 2009. Más o menos por esa época, te digo, tengo este despertar espiritual y desde ahí me empiezo a abrir a un montón de información, que es lo que veo que le pasa a muchas personas hoy en día. Hoy en día, sin duda, hay muchos que están atravesando este despertar espiritual y es inevitable en ese proceso abrirnos tanto que empezamos a captar un montón de información muy valiosa, muy útil y un montón de otra información que no es necesariamente tan útil y que en muchos casos nos puede llevar hacia un bypass espiritual, ya hablaremos de eso, y en muchos otros incluso nos puede llevar a desarrollar supersticiones. Parte del trabajo que he venido haciendo en estos últimos 10 años, ya a nivel profesional como terapeuta del alma, en mis sesiones uno a uno, como guía en prácticas de meditación, como trabajo en empresas como consultor de bienestar, he podido ir curando mucha información justamente para cuando hacía mis sesiones con mis clientes, de alguna manera evitar o ahorrar ese tiempo que podían perder en información que no necesariamente les iba a ser útil. Porque esencialmente, si pensamos en el desarrollo espiritual, lo que buscamos es bienestar, lo que buscamos es tener la vida que deseamos, pero más allá de todo eso, poder participar de la vida así como sea, desde una perspectiva más elevada, más amplia, que nos permite entender qué es lo que está pasando y qué es realmente esto que llamamos realidad. Un entendimiento que está muy de moda hoy en día y curiosamente se ha masificado de alguna manera es esta idea de que la realidad es una simulación. Y esto es muy curioso porque si bien hay muchas perspectivas, incluso muchos científicos y filósofos relativamente actuales que coinciden en que esto es así, esto es algo que de alguna manera las tradiciones del pasado ya estaban en capacidad de verlo. ¿Sí? Ya había este entendimiento de que yo percibo una realidad a través de mi sistema de creencias. Puedo creer que lo que está afuera goza de una objetividad a priori, pero de todas maneras, si fuese así, eso igual luego es percibido, interpretado por quien lo experimenta. Y aquí que viene este dicho, ¿no? La basura de unos es el tesoro de otros. Si la percepción se vuelve primaria en este proceso de participación de la realidad. Alguna cosa que pasa, ¿no? Entre otras tantas, conforme una persona va desarrollándose espiritualmente, hay como etapas, ¿no? Y tal vez ya hablaremos más estructuradamente cuáles son estas etapas. Pero para el tema de hoy, empieza a surgir un reconocimiento en la persona que despierta de que hay una interdependencia entre sí misma y la vida que ha experimentado. Esto le puede sacar a la persona tal vez de una
de un estado de victimización en el que se ha encontrado y la persona empieza a hacerse cargo. Empieza a hacerse cargo de sus vainas, de las cosas que le afligen, dejando de culparle a la vida, al mundo, a Dios, de lo que ha vivido. Y empieza a surgir un nuevo nivel de autonomía y de poder personal. Y esto es algo fantástico. Luego de eso, obviamente, puede haber un montón de confusión en torno a esta perspectiva que dice, ¿qué me está mostrando la vida de mí? ¿Qué es lo que veo? Y esa es la parte compleja que a veces nos toma trabajo, tiempo e incluso mucho sufrimiento descubrir, ¿sí? Por qué las cosas son como son. De ahí que esté tan de moda también hoy en día lo de querer manifestar tu realidad, de poder crear tu realidad. Una idea con la que me obsesioné cuando estaba en la universidad. Me acuerdo que fue la primera vez que alguien me habló sobre el secreto, The Secret, ¿no? La ley de la atracción. Y esto como que marca las bases para un viaje que continúa, en el que empiezo a adentrarme ya más de lleno, con compromiso, a veces con obsesión, en este entendimiento de cómo crear la realidad, si la realidad finalmente está atada a mi percepción de ella. Me entusiasma mucho ver hoy cómo todo este contenido, toda esta información abunda, ¿no? Una persona me decía, el TikTok se ha vuelto como mi tarot, ¿no? Lo abro y a ver qué me sale y eso seguramente está conectado y resuena con algo que me está pasando. Antes esta información no era tan accesible. Había que conseguirse libros, ¿no? Buscar lugares especializados. Hoy en día está todo ahí a, a la disposición de tus dedos, ¿no? En tu celular, en tu computadora, lo que quieras conocer, saber, ahí está. Y en ese proceso, como decía, es inevitable que caigamos en supersticiones y en coger información que no necesariamente sea precisa o que no la terminemos de comprender. Entonces, el interés mío es poder, en este espacio, abrir esta conversación para hablar de estos temas profundos que voy viendo que en los entornos sociales se vuelve cada vez más común el querer hablar de estos temas, porque de alguna manera a nivel colectivo sí estamos atravesando un gran despertar que nos está empujando a vernos, a realmente mirar hacia adentro. Y eso es un acto que requiere mucho coraje, porque cuando de desarrollo espiritual se trata, tenemos que ver, enfrentar nuestros lados más oscuros. El verdadero desarrollo espiritual requiere necesariamente ese trabajo con la sombra, con todos esos aspectos que desconozco de mí, porque son inconscientes y porque los niego, los rechazo, no los acepto y los veo con facilidad en los demás. Cuando empezamos a hacer el trabajo de integración de la sombra, esto es muy poderoso porque hay muchas cosas que implica el desarrollo espiritual y el camino espiritual toma muchas formas, pero esencialmente sí pudiésemos reducir el desarrollo espiritual a la integración de la sombra. Y lo que sucede conforme integramos la sombra es que empieza a surgir un estado de plenitud. Lógico, ¿no? No puedo sentirme pleno si es que sigo rechazando partes de mí. Y obviamente las partes que normalmente rechazamos son las que no nos gustan de nosotros, que además tendemos a ser prontos en juzgar cuando vemos esas partes en los demás. Y esto es algo que también veo mucho en el mundo actual. Sí hay más autoconciencia, las personas en general son más conscientes. Y esto está permitiendo que podamos realmente hacernos cargo de todas esas pendejadas que todos tenemos desde una visión que integra y ya no más desde una visión que rechaza, porque si es que conforme más personas van despertando, empezamos realmente a hacer ese trabajo de integración que es difícil, entonces sí vamos a juntos, poco a poco, concebir esto que tanto se habla hoy en día, que se viene hablando igual desde hace muchísimo tiempo, esta nueva tierra, esta nueva era en la experiencia de la humanidad como civilización, en la que finalmente volvemos a entrar en armonía con nosotros, entre nosotros, y con el entorno que nos rodea, con el planeta que nos acoge. No podemos llegar a ese nivel, no puede finalmente manifestarse esa nueva tierra si es que no hacemos ese trabajo de integración de nuestra oscuridad. Siento que
muchos ya están haciendo este trabajo y por eso hay un gran movimiento hacia esta nueva tierra y realmente está pasando. Porque podemos ver, ¿no? Si ves las noticias hay un montón de oscuridad ahí, pero si empiezas a ver a tu alrededor, la gente que te rodea, personas que conoces, cosas que suceden distintas a lo que nos dice las noticias, también hay un montón de luz, hay un montón de cosas hermosas que están pasando. En este podcast mi intención es poder aclarar ciertos temas que veo que se hablan bastante y a veces no se terminan de explicar de una forma clara porque hay muchas personas que están despertando y conforme ahora están despertando empiezan a hablar de estos temas. Pero en todo este proceso siempre hay una progresión, ¿no? Es inevitable que nuestra visión de ciertas cosas, incluso de cosas espirituales, vaya cambiando en el tiempo conforme vamos alcanzando mayor madurez espiritual. Quiero sumarme a este interés colectivo de que lleguemos a una nueva fase en nuestra vida como humanidad. Y es por esto que quiero abrir esto y hablar de estos temas desde ese lugar. Tal vez hay ocasiones como está pasando ahorita que siento que va así. Tal vez estoy siendo un poco desordenado con las ideas. Pero bueno, es el primer episodio. Y sí es este punto de partida. Hay una estructura que va a acompañar este podcast. Temas que vamos a topar con la intención esencial de que esto se vuelva práctico y experiencia directa. No quiero que esto se vuelva un espacio más de vomitar información. Y es por esto que voy a empezarte a compartir ciertas anécdotas, ciertas experiencias que han ido surgiendo, principalmente mis clientes de los programas uno a uno. Una parte esencial de esos programas obviamente es la confidencialidad. Y lógicamente no voy a vulnerar ese acuerdo que tengo con mis clientes. Sin embargo, sí tengo autorización de algunos de ellos de poder compartir ciertas cosas, por supuesto sin que se les identifique. Y esto es chévere porque en estos años, y creo que lo decía en uno de los videos de Instagram, más o menos son como 3.500 horas de sesiones uno a uno que he hecho desde el año 2015, más o menos. Y ha sido espectacular porque ahí, para este podcast, puedo combinar, ¿no?, mi propia experiencia directa y personal con mi propio proceso de despertar espiritual, todo lo que eso ha generado en mi vida personal y profesional, porque además me dedico a esto 100%, y también poder traer estas experiencias de mis clientes que han tenido como consecuencia del trabajo que ellos mismos están haciendo, guiados por supuesto por esta información que te iré compartiendo, estas prácticas que te iré compartiendo. Inicia esta nueva etapa para mí de salir, de mostrarme, de contarte lo que hago. Finalmente me siento en un lugar conmigo mismo que me permite hacerlo, porque hace unos años realmente no hubiera podido. Me hubiera dado miedo, me hubiera dado vergüenza, me hubiera dado esta sensación de, como estoy tan expuesto y vulnerable, que se me juzgue, que se me critique. Y ahora es como, bueno, pues ya, que sea lo que tenga que ser, quiero compartirte todo esto. Y quiero que sea útil para ti, que te sirva. Finalmente, luego de todos estos años de haber sido formado académicamente en esto con mi máster en Consciousness Studies, un máster increíble, mi formación como coach holístico, mi formación como profesor de meditación y de yoga, otras certificaciones que he hecho y ya la experiencia directa de trabajar con tantos clientes, creo que sí hay mucho que puedo aportarte. Sobre todo, como ya he dicho varias veces, en este momento tan, no quiero decir crítico, en este momento tan importante, en este momento tan excepcional que estamos atravesando como humanidad. El mundo está cambiando porque estamos cambiando nosotros. El mundo y nosotros son interdependientes. Y en este hermoso proceso de despertar colectivo, volvemos a tomar ese poder personal, volvemos a alcanzar la soberanía sobre nuestro estado interno. Y si eso es así, es inevitable que nuestra realidad percibida cambie, dirigiéndonos a esa etapa, a esta nueva etapa increíble donde realmente existe esta armonía entre todo. Y está pasando a un ritmo acelerado, ¿no? Lo que vemos con el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser aún más rápida esta transición. Mientras nos hagamos cargo de nuestra propia oscuridad, el horizonte que se dibuja frente a nosotros es esperanzador. Si es que no nos hacemos cargo de nuestra propia oscuridad y seguimos con esta visión de
juzgar al otro por la oscuridad que vemos en él, pues entonces ese horizonte se va a volver cada vez más tenebroso. Así que nada, este es primer episodio, lo voy a mantener así un poco ambiguo, pero me ilusiona finalmente empezar, dar este paso importante para mí de poderme abrir a compartir todo esto. Así que gracias por acompañarme en este episodio. Llévate lo que resonó contigo y empieza a practicarlo para que florezca como sabiduría. Nos vemos en el siguiente episodio.